Bueno, acá estamos con la continuación de lo que es el video del armado de este McLaren. Acá lo que estamos ya al paso siguiente, como ven, bueno, saqué todo lo que es los ejes, la transmisión, eje delantero, eje trasero. Sacamos el imán que va alojado acá. Estos autos son con imán. Originalmente lleva un imán puesto acá abajo, justo de lo que vendría a ser el eje trasero, y si no, también se pueden poner aquí en este otro alojamiento. En ninguno de estos dos alojamientos está permitido ponerlo para participar en la categoría de añeslot. Reglamentariamente dice de que el imán tiene que estar puesto ni bien termina el motor. En este caso, el motor estaría puesto linealmente, más o menos por este lado, y acá vemos que la cuna está hecha en 3D, tiene el alojamiento para poner el imán. Entonces el imán quedaría más o menos a esta altura. ¿Qué es lo que yo he hecho ahora? Aparte de desarmarlo, bueno, ya he estado midiendo y con un marcador blanco lo que he hecho es el primer paso, marcar qué es lo que tengo que cortar. Este plástico que está acá de este lado es lo que está sobrando como primer medida en el soporte para que ingrese la cuna. Vamos a hacer un corte recto hasta abajo y después lo vamos a terminar de cortar de la parte que está sobre el chasis. Sacamos este pedazo que vendría a ser como una L y bueno, ahora lo que tendríamos que ver es cómo lo vamos a cortar. ¿A qué me refiero cómo lo vamos a cortar? Porque hay que hacer un corte preciso sin dañar esta parte del chasis, ni mucho menos llegar hasta abajo y hacer un hueco en la parte de abajo del chasis. O sea, hay que buscar una herramienta precisa y con mucho cuidado para poder cortar este pedazo. Yo he estado pensando, hay un par de posibilidades, mientras que lo vaya haciendo voy a decidir cuál es la mejor opción. Una de las que tenemos es podemos utilizar un disco de corte de lo que vendría a ser un mini torno de mano. Con esto podemos hacer el primer calado con mucho cuidado. Si no tenemos una mini torno, lo otro que podemos hacer es utilizar un cúter. El plástico es duro, pero con firmeza se puede cortar. ¿Cómo hacemos para no dañar esto de abajo? Bueno, podemos encintar esta parte de abajo, cosa que cuando queramos cortar el plástico de esta forma, utilizando las dos manos, cuando nos estemos acercando a la parte de abajo del chasis, no dañar o cortar nada con la fuerza que estamos ejerciendo sobre el mismo. Entonces ponemos acá un poco de cinta de papel, puede ser, o cinta de tela, cosa de cuando vamos llegando abajo no marcar nada de lo del chasis. Si no, la otra que podemos utilizar es una sierrita chiquita. Esta lleva más tiempo, hay que tener mucha paciencia, pero también se puede hacer. Es un trabajo mucho más preciso, pero más lento, ¿no es cierto? Pero vamos a ir viendo y midiendo a medida que vamos acortando, como lo hacemos despacio y con la mano, cuál es la línea del corte que vamos haciendo y podemos ir corrigiendo. Vamos a tardar un poco más, pero es una de las formas también que podemos hacer. Otra que se me ocurrió puede ser con la punta de un soldador de estaño, de estas puntas redondas, calentar bien el soldador y utilizarlo como un cortador caliente. Entonces, si esta fuera la punta del soldador de estaño, lo pondríamos acá y solo por el mismo calor iría cortando el plástico. Lo único que tendríamos que tener en cuenta es de que tomemos en referencia el espacio que va a cortar la punta, porque si es gruesa, capaz que cuando asentemos la punta del soldador corte más para este lado que para este, así que hay que ser preciso de
tomar de este lado de la punta para ir guiándonos a donde hemos marcado para sacarle el pedazo este de plástico. Bueno, lo que quiero mostrar es lo primero que vamos a sacar. Ahora voy a decidir cómo lo voy a cortar, y una vez que ya hemos cortado este pedazo de plástico, vamos a mostrar cómo queda y ver si ya va queriendo entrar esta cuna en el chasis, ¿sí? Bueno, aquí está el pedazo que hemos sacado. Al final me decidí por el disco de corte del mini torno, y ahora lo que estoy viendo, la cuna por abajo tiene este orificio que vendría a ser una especie de guía en este parante que ha quedado después de haberle sacado el lateral. Como para tener un punto de referencia, entonces tiene este orificio donde iría puesto ahí, y acá me va a marcar más o menos la distancia, una referencial de dónde va a estar, a qué distancia va a estar puesta la cuna sobre el chasis, que no quede muy atrás o muy adelante. Entonces lo que estoy viendo acá es que tengo que cortar este parante también, que es uno de los soportes donde va puesto el buje para que pase el eje, ¿no es cierto? Bueno, este es otro corte también muy delicado. ¿Por qué? Porque hay que ser muy preciso, de no va a querer pasarse para ninguno de los lados, porque si no dañaríamos el alojamiento del buje y ahí echaríamos a perder el chasis. Porque si una vez que dañamos este parante, este soporte del buje para que vaya montado el eje, si queda sin un parante el soporte del buje, muy probablemente después los bujes quedarían con juego o no quedaría alineado con respecto al chasis. Así que hay que hacer un corte muy preciso ahí donde lo he marcado con blanco. No vamos a llegar hasta abajo del chasis, vamos a llegar hasta esta parte. Seguramente hay que limarlo, hay que llegar hasta la parte de abajo, pero para ir haciendo de a poco, paso a paso, es lo que les voy diciendo. Vamos a hacer un primer corte, vamos a sacar este pedacito que está en blanco hasta ahí, y vamos a volver a medir. Este parante que quedó también hay que afinarlo. Lo que vamos a ver, de qué lado lo vamos a afinar, si lo tenemos que afinar de este lado o de este lado para que ingrese en este alojamiento de la cuna, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el segundo corte y vamos a ver cómo va quedando. Bueno, quitamos la parte esta del parante de este lado, como se ve ahí. Para a modo de ejemplo, puse el motor, el que va a ir sobre la cuna, como para que vean cómo queda montado sobre la cuna, ¿sí? Como para que ustedes vayan imaginándose cómo tendría que quedar. Bueno, vemos acá que tendría que entrar sobre ese parante el alojamiento que tiene la cuna para que baje y quede sobre el chasis, ¿verdad? Entonces acá lo que vemos es que tenemos que afinar este parante, y como esta parte que es el alojamiento nuevo del imán, el porta imán, tiene que quedar sobre el chasis, entonces también va a haber que calar esta parte que he marcado aquí con blanco, ¿sí? Hay que cortar acá. No hace falta que le repita que hay que tener muchísimo cuidado, porque en cualquier error echamos a perder el chasis y todo esto que hemos logrado hasta ahora estaría tirado a la basura. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es sacar todo esto que está con blanco y volver a medir y presentar a ver cómo va quedando
el porta motor, o sea, lo que es la cuna 3D. Bueno, continuamos y ahora vemos que ya hemos sacado de los soportes que tenía todo el excedente. Hemos dejado esta ventana acá donde veíamos que estaba marcado con blanco. Hay que tener mucho cuidado con este parante que ha quedado acá. Les vuelvo a recordar, mucho cuidado, porque acá va el alojamiento del buje, del eje, así que no quede muy debilitado, porque si no podemos, ante un impacto, algún toque contra la pista o contra otro auto o un despiste, se puede romper, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, hay que limarlo, hay que sacárselo sí o sí para que calce la cuna. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a intentar poner la cuna para ver si ya va queriendo entrar a donde va. También les muestro que afiné un poco más este parante, que vendría a ser la guía de la cuna, y eso nos va a marcar si estamos o no centrados con respecto al chasis. A lo mejor después hay que hacer alguna otra modificación, agrandar ese alojamiento o achicar un poco el vástago este. Pero como para tener un parámetro, vamos a intentar a ver si entra. Sí. Y vemos que ya ahí quiere entrar la cuna, pero también vemos que aquí hay que seguir gastándolo prácticamente bien el ras del chasis. Y lo que vamos a ver de arriba, ustedes lo vean, también se ve que está a simple vista un poco desplazado de este lado hacia afuera que de este lado. O sea que la cuna tendría que estar más o menos ahí, pero está haciendo fuerza en este mismo parante. Entonces lo que vamos a ver es si afinamos un poco más el parante o agrandamos un poquito el alojamiento de la cuna, pero más o menos estaría en posición la cuna. Después hay que medir bien con un calibre estas dos partes para que quede realmente centrado, ¿no?, en el medio del chasis. Si ustedes miran el chasis, este hueco, este alojamiento que tiene acá, que vendría a ser como un pasarrueda donde va puesta la rueda, es más chico que este, que es el original, ¿no es cierto? ¿A qué se debe esto? Bueno, este auto, al ser originalmente transversal y el motor estar, en vez de así lineal, estaba transversal, pegado al eje, este espacio que es más grande, aquí va puesto la corona, ¿me entienden? Entonces el motor va a estar puesto transversal, el piñón del motor, y este alojamiento que tiene acá es de la corona. Después de la corona sigue la rueda. Entonces por eso es que este hueco es más grande que este. En este caso la corona va a ir puesta acá en el medio del alojamiento entre los dos bujes, y el piñón va a atacar directamente en T sobre el eje. Eso es lo que vamos a, una vez montado ya la cuna, antes de pegarla, porque esto va pegado al chasis, hay que medir bien la T esta, que quede bien un vértice justo entre las dos, un ángulo de 90 grados, y que a su vez el eje también haga contacto con la bobina del motor, porque si queda el eje más arriba o más abajo, como en este caso si este fuera el eje, el ataque del piñón sobre la corona no sería el correcto, y entre dientes de piñón y entre dientes de corona eso ejercería una fuerza innecesaria y haría justamente de que o sea muy ruidoso o directamente se frene, no gire con la libertad que tiene que girar entre diente y diente. Bueno, eso ya lo vamos a ver en paso siguiente. Lo que estamos haciendo ahora, con mucho cuidado,
es tratar de centrar o posicionar la cuna sobre el chasis. Vemos de que ahora ya calza en el chasis, pero hay que seguir haciendo modificaciones. Lo que vamos a hacer es bajar, seguir calando esta parte del chasis para que baje más la cuna y darle más alojamiento a este soporte, para que no quede haciendo fuerza hacia un costado. Si uno lo lleva a donde tendría que estar, se vuelve. Entonces eso significa que está ejerciendo fuerza. Por más que nosotros logremos centrarla y pegarla, no serviría de nada, porque constantemente estaría haciendo fuerza la cuna al volver hacia afuera, y eso podría causar de que el chasis en algún momento se empiece a torcer. Entonces lo que tenemos que lograr es que calce justo, sin ningún esfuerzo hacia ningún lado, y después pegarlo. Bueno, seguimos devastando y ya mostramos. Bueno, continuamos, y como vemos acá ya es devastado la parte baja. También afilé un poco este tabique. Hemos llegado a la base del chasis, y ahora lo que vamos a hacer es volver a presentar la cuna, a ver cuánto falta y qué es lo que falta. Bueno, entra con más facilidad. Ahí ya no hace tanta fuerza. Hay que medir bien, como dije anteriormente, esta distancia para que quede bien en el centro del chasis. Pero ahora vemos de que ya calza más o menos en la posición que tiene que ir. Pero ¿con qué nos encontramos ahora? Nos encontramos de que todavía la cuna no hace tope sobre la base del chasis. ¿Por qué? Porque hay algo que lo está obstruyendo. Y en este caso vamos a ver qué es. Sacamos la cuna, y el paso siguiente lo que vemos son estos alojamientos que traen de fábrica para poner el imán, donde ya ahora no va a ir. Entonces vemos estos sobresalientes, las trabas para el imán, este reborde que tiene acá, los pupos estos que son la marca de la matriz cuando se hizo el chasis. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, con mucho cuidado, sin irnos para abajo, dejarlo al ras del chasis, es bajar, comer todos estos labios, esta protuberancia, y volver a hacer una prueba. Pero bueno, ya hemos logrado de que la cuna entre en el chasis y quede de la forma lineal el motor. El calado del chasis para que quede bien al ras la cuna, eso lo vamos a hacer ya en el próximo video. Hasta acá la demostración de lo que sería los primeros pasos como para ya montarlos, ¿sí? Bueno, en el próximo video seguimos con esto.